Bueno, y entonces la primer pregunta obligada es cómo hacen los egiptólogos y en general los científicos para datar instrumentos tan antiguos, porque vean, estamos hablando de antigüedades de 3000 hasta 45,000 años y luego de 3000 años hasta la actualidad, ¿no? Bueno, vamos a intentar en unos minutos explicar someramente cómo funciona la datación por carbono 14, que es la que más se utiliza con este tipo de artefactos antiguos, ¿no? Vean, tenemos aquí los isótopos de carbono. Tenemos tres isótopos en una molécula de carbono, que sería el carbono 12, 13 y 14. Tenemos isótopos estables, que son el carbono 12 y 13, y un isótopo inestable, que es el radiactivo, que es el carbono 14. ¿Por qué es inestable? Porque tiene más protones que neutrones en su núcleo, ¿correcto? Entonces vean, los que están estables tienen la misma cantidad de protones y neutrones en su núcleo. Ahora, es bien importante saber qué es lo que tiene que ver estos isótopos de carbono con los organismos vivos. Bueno, estos isótopos se crean cuando la energía cósmica llega al planeta y se mezcla con las partículas de nitrógeno que están en la atmósfera. Entonces ahí es donde se crean estos isótopos. ¿Y cómo es que los adquirimos los seres vivos? Pues se hace por la alimentación, es decir, estos isótopos van absorbidos por las plantas por fotosíntesis y luego cuando nosotros nos comemos las plantas, adquirimos esos isótopos de carbono y si no comemos plantas, pues nos comemos a los animales que comieron plantas. Es la manera como nosotros adquirimos el carbono 14, ¿ok? Ahora, aquí abajo dice abundancia natural. Es decir, en un organismo, o más bien en el medio ambiente, la abundancia de carbono 12, vean, es casi total, 98,89%, luego un poquito de carbono 13 y luego vean la abundancia del carbono 14, que es la que a nosotros nos interesa, que es de 1 por 10 a la menos 10. ¿Esto qué sería? Cuando los científicos quieren expresar una cantidad muy alta o muy baja de cosas que son casi imposibles de ser medidas sin aparatos, utilizan esta expresión de a la menos 10 o a la más 10, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Más o menos, déjenme escribirles aquí lo que significa, sería 10 a la menos 10, sería una mil millonésima de parte, que sería esto, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y en el 10 ponemos el 1 y ahí ya fue, esta es la cantidad en porcentaje que tenemos de carbono 14. Entonces, si se dan cuenta, no es nada abundante en los organismos, ¿no? Pero sí existen aparatos que nos pueden ayudar a medir. Bueno, ya que tenemos esto del carbono 12, carbono 14, vean cómo lo vamos a hacer. Bueno, les decía yo que entonces lo adquirimos eh, por la fotosíntesis. Vean, aquí están las partículas, obviamente las rojas serían las de carbono 12 y la verde sería la de carbono 14, que, bueno, aquí están en abundancia, así se representaron con estas burbujitas, pero ven, llegan a las plantas por fotosíntesis y luego ya las comen tanto los herbívoros como los carnívoros, y luego nosotros nos comemos a los carnívoros, y entonces ahí es donde tenemos que todos los organismos que hayan estado vivos, porque aquí en organismos vegetales entran los árboles, la madera, y todos los del reino animal tienen carbono 14 en el organismo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, el carbono 14 tiene 6 protones y 8 neutrones en su núcleo. Este va a tratar siempre de equilibrarse y al equilibrarse va a generar una partícula beta, que es lo que va a dar la radioactividad. Es decir, va a emitir esa partícula para equilibrar su núcleo y volverse que es una partícula de nitrógeno 14, y entonces se llama isótopo padre al carbono 14 e isótopo hijo al nitrógeno 14. Es decir, las partículas que se estabilicen de carbono 14 se van a volver nitrógeno 14. Entonces, en un organismo vamos a poder medir cuántas partículas hay de carbono 14 y cuántas de nitrógeno 14, es decir, lo que se transformó en el tiempo. Ahora, ¿cuánto tiempo tarda en transformarse
de carbono 14 a nitrógeno 14. Eso se le llama vida media de decaimiento. Es decir, esto se calcula en 5.700 años, ¿correcto? Entonces, como esto tarda 5.700 años, entonces, y aparte el decaimiento es exponencial, déjenme enseñarles la tabla. El decaimiento va así, en una curva. Vean, de que el organismo muere en el año cero, pasan aproximadamente 5.700 años y tiene ya la mitad de carbono 14 en el organismo, y obviamente ya se creó el isótopo hijo que va a ser el nitrógeno 14 a la mitad también, ¿no? Entonces, pues ya tenemos mitad y mitad, y eso quiere decir que el organismo lleva muerto 5.700 años aproximadamente. Y como esto es exponencial, vuelve a decaer otra mitad, es decir, a una cuarta parte, en otros 5.700 años. ¿Ok? Entonces ya tenemos, vean la cantidad ya de nitrógeno 14 que tenemos con la de carbono 14. Otra vida media, entonces se disminuye a la mitad en otros 5.500 años, y entonces ya vamos a tener aquí el 12.5% de carbono 14 y ya el 87.5% de nitrógeno 14. Y entonces así podemos llegar a datar hasta organismos de 60.000 años que van a tener exactamente ya puro nitrógeno 14. Así es como logramos determinar la vida del tiempo que lleva muerto un organismo por la pérdida que ha tenido de carbono 14. Y entonces, ¿cómo es que se hace esta medición? Bueno, se utilizan máquinas que se le llama espectrómetro de masas. En este caso, este es un espectrómetro de masas con aceleración de partículas, pero estas máquinas solamente las tienen en los grandes laboratorios, generalmente en las universidades de Estados Unidos, de Alemania, de Australia, y son los que hacen los análisis de las muestras para poder determinar la edad de los materiales que les llevan. Y así es como se determina qué edad tiene. Ahora, ¿por qué no se puede determinar precisamente en el caso de las cosas no vivas, como las piedras? Es decir, hay otras pruebas que se llaman, por ejemplo, la prueba de uranio torio, que esa se utiliza para datar minerales, y esos ya se utilizan para datar minerales de miles de millones de años. Y por ejemplo, se han hecho pruebas en la Gran Esfinge, de estas de uranio torio, y nos da que las piedras utilizadas para la Gran Esfinge son de 700.000 años. Pero ojo, eso no quiere decir que la Esfinge tenga 700.000 años. La piedra con la que se hizo la Esfinge tiene 700.000 años, pero no es posible determinar cuándo fue tallada esa piedra. Entonces, realmente lo único que nos permite determinar con exactitud, con bastante, ya lo han logrado, las máquinas ya son muy modernas y logran hacerlo con bastante exactitud, los organismos que fueron vivos. Es decir, si en una tumba egipcia encontramos una silla que fue hecha de madera, pues bueno, tenemos ahí, podemos determinar la edad en la que estuvo ese árbol vivo, y entonces así se puede determinar con precisión lo que fue. Las momias, no se diga, las momias, pues determinar la edad de las momias es muy, muy preciso. Entonces, por eso es que sabemos exactamente en qué tiempo pasaron las cosas en el Antiguo Egipto.